hoy es una fecha especial para nuestro país. Casi muchos no han evitado a referirse justamente a este 14 de febrero, que no estamos hablando del día de San Valentín. Estoy con el analista y diplomático Andrés Guzmán, a quien le doy las gracias por estar con nosotros, para que podamos hablar de lo que ha pasado hoy, pero también lo que hoy nos está preocupando, que es cómo vamos a hacer con esto de las aguas del Silala. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, Miriam, a tu disposición. A ver, en las últimas horas se han dado declaraciones por parte de la canciller Karen Longarich, que acompañada también del agente designado para ver este tema, don Jaime Aparicio, que nos han sorprendido. ¿Qué opinión tienes tú con relación a esto cuando ellos han señalado de que el anterior gobierno del MAS, en una contramemoria entregada a la Corte Internacional de Justicia, admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile? Sí, ha causado gran impacto esta revelación que se ha hecho, pero es algo que ya se había anunciado de alguna forma, se había dado a entender, ¿no? Algunos comentarios que había hecho el mismo presidente Morales. Pero así tajantemente. Claramente no tan claramente. Lo dejó como una posibilidad en algún momento, si es que recordamos bien qué declaraciones hizo en años pasados. Sí, no era tan claro, ahora ya queda claro, y lo más grave es que se ha dicho ante la Corte, es decir, se ha respondido a través de la contramemoria de esa forma, ¿no? Aceptando que parte de las aguas sí habrían o estarían fluyendo naturalmente, ¿no? Lo cual, bueno, resultaba un poco lógico, si se quiere, para los que hemos hecho seguimiento de este tema, porque efectivamente si uno ve la geografía del lugar, hay una quebrada, ¿no? Hay claramente una parte donde el cerro se rompe, sí, y por ahí claramente ha pasado agua durante miles de años y por eso se ha formado esa quebrada, ¿no? Y eso es lo que han explicado los chilenos en sus documentos. Bueno, entiendo que lo han hecho, no los conozco, pero es lo que han anunciado sus autoridades. Entonces, en ese sentido, sí podíamos esperar que las aguas fluyan efectivamente de manera natural, pero también, y eso obviamente es el punto que ahora se va a debatir con fuerza, es el hecho de que si bien había un flujo natural, ese flujo ha sido aumentado, ¿no? Ha sido canalizado para mejorar todo esto, y hay un flujo, hay una parte del caudal que es artificial, ¿no? Entonces eso obviamente no corresponde o no le corresponde a Chile. Chile no tiene ningún derecho sobre esa parte del caudal que atraviesa de manera artificial hacia su territorio. Porque si nos remontamos al siglo pasado, se ha armado un canal artificial, ¿no es cierto?, para llevar esas aguas hasta Chile. Exactamente, hubo de hecho una concesión para la utilización de las aguas, ¿no? La prefectura de Potosí en 1908 entregó una concesión a una empresa anglo-chilena de ferrocarriles para la utilización de las locomotoras, ¿no? Para que las locomotoras puedan utilizar esa agua, porque eran locomotoras a vapor. Y la utilizaron desde un principio para otros fines, ¿no? A pesar de que la concesión era estrictamente para la utilización de las locomotoras. Exacto. La empresa la utilizó para consumo humano, para otros fines que no correspondían. Entonces, ya desde un principio hubo irregularidades con ese uso que se hace en Chile de las aguas. Además, ninguna compensación para el país. Ninguna. Ha sido un contrato muy... Esa concesión no establece ninguna compensación ni tampoco ningún plazo. Entonces era un regalo, efectivamente, que se dio durante muchísimos, más de 100 años, y se fue aumentando, es decir, no solo se utilizó el caudal que corría naturalmente, como digo, sino se aumentó eso, ¿no? Entonces se utilizó mucho más agua y pasaron los años y en 1961 aproximadamente se cambiaron las locomotoras que eran a vapor por locomotoras a diésel, ¿no? Entonces ya no necesitaban, ¿no? Claro, la concesión perdió absolutamente su razón de ser, ¿no? Se extinguió la causa y el objeto de la concesión y ya no tenía por qué seguir utilizándose esas aguas en Chile, ¿no? Pero se siguió usando hasta 1997, que es cuando recién el Estado boliviano rescinde ese contrato de concesión, y a partir de ese momento ya es totalmente ilegal el uso que se hace en Chile de esa parte que no corresponde, ¿no? Entonces esos son argumentos, ¿no? Esos son elementos
que obviamente tienen que ser puestos en consideración de la Corte. Entiendo, supongo que así se ha hecho. No conozco como nadie. Habría que conocer esa parte Claro. de la contramemoria, porque realmente todos nos hemos quedado en shock Los tras documentos conocer estas declaraciones, ¿no? son reservados, ¿no? Efectivamente. Entonces, obviamente, yo solo sé lo que han anunciado las autoridades y un poco de la historia, porque, bueno, lo he leído en otra parte. Pero Bueno, después de lo que hemos escuchado cuando han señalado tanto la canciller como el señor Aparicio de que ya no hay nada que hacer, o sea, diplomáticamente es correcto haber reaccionado así y darlo a conocer además. creo que fue un poco, tal vez, o bueno, en realidad no dijeron que ya no hay nada que hacer, no dijeron que van a defender lo que a partir de ahora se puede todavía luchar, ¿no? Es decir, porque no se puede luchar ya con todo lo demás. Claro, dando a entender en otras maneras que hasta aquí lo han hecho todo mal, ¿no? Que ha sido muy malo el manejo que se ha hecho hasta aquí, y a partir de ahora sí vamos a tratar de, digamos, revertir lo que de alguna manera se hizo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un caso, un tema muy sensible que debería manejarse con cautela, con reserva, ¿no? Exacto. Y como una política de Estado, ¿no? Porque no es un tema de que este gobierno lo hace mal, no es un tema entre un gobierno contra el otro, el gobierno anterior con el gobierno actual, sino es un tema entre Bolivia y Chile, ¿no? O sea, un tema de estados. Entonces así habría que tomarlo, ¿no? Y no usarlo políticamente. Bueno, el tema obviamente es delicado, pero yo creo que hay elementos todavía que rescatar. Ayer se decía que la parte que Chile ha demandado ya no hay nada que objetar porque Bolivia habría reconocido. Sin embargo, la demanda chilena tiene dos partes, ¿no? Una sobre el estatus de las aguas, es decir, la naturaleza, si es un río o no es un río, y por otra parte el uso de esas aguas, ¿no? Y en la parte de la naturaleza, bueno, quizás ya no haya mucho que decir porque ¿Por qué? efectivamente... Pero ¿acaso no nacen en Bolivia? Claro, nacen en Bolivia, pero discurren por lo menos una parte naturalmente, ¿no? Pero la otra no. Y eso, la otra es la parte que se puede todavía discutir, y Bolivia ha presentado una contrademanda alegando que Chile no tiene derecho sobre los canales de drenaje y sobre las aguas que fluyen de manera artificial. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por la parte del uso, ¿no? El uso que se hace, ahí sí hay muchas cosas que discutir, ¿no? Porque, como te digo, ¿no? Desde un principio las aguas fueron utilizadas para otro fin, luego cambiaron las circunstancias y ya no había razón para que esas aguas sigan fluyendo hacia Chile de manera artificial, y luego se rescindió el contrato, entonces no había de dónde perderse, era claro que no podía en Chile utilizar esas aguas, pero se siguió haciendo. Entonces eso se tiene que discutir, se tiene que plantear en la Corte. Y hay otro elemento también que creo que se puede alegar, ¿no? Y es el hecho de que las aguas del Silala van en su uso, ¿no? Para la industria minera principalmente, y para, bueno, el consumo humano, ¿no? El grupo Luxich estaba muy involucrado, tenía una empresa que es la sucesora de esta que recibió la concesión en 1908, y ellos utilizan el agua para venderla en el norte de Chile a precios de desierto, muy caro, ¿no? Y reciben el agua gratuitamente, no pagan ni un centavo y la venden, ¿no? Entonces eso no es equitativo ni razonable, porque Chile alega que el uso del agua tiene que ser equitativo y razonable, y no es razonable que una empresa o un grupo empresarial se favorezca de esta forma y genere millones de dólares en razón del uso de estas aguas, ¿no? Y por otra parte, también se favorece Codelco, que es la empresa estatal del cobre de Chile, ¿no? A ellos también les llega parte de estas aguas. Y resulta que hay una normativa en Chile que establece que las ventas que hace Codelco, el 10% de estas ventas van directamente a la compra de armamento, ¿no? O sea, con lo que vende cobre, esta empresa estatal, se financian las compras de armamento que hace Chile, ¿no? Entonces hay una vinculación entre
las aguas del Silala y el armamentismo de Chile, ¿no? Que es alarmante, ¿no? Para un país de desarrollo medio como es Chile. Realmente sus gastos en armamentos son muy altos, ¿no? Entonces, eso son elementos que a la Corte le pueden interesar, porque aquí no existe un uso equitativo y razonable, como dice Chile, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que defender, porque son elementos que no se discuten, que nadie los dice, pero que están ahí, ¿no? Y que obviamente tienen que ser debatidos y considerados para rebatir o discutirlo, ¿no? Ahora, bueno, si bien anticipó este gobierno de que iba a ser transparente en torno al tema del Silala, este manejo que se ha dado, el anuncio que se ha dado el día de hoy nos ha caído como un balde de agua fría. Sí, sí, por eso te decía, ha generado mucho impacto y es desalentador, sin duda. El año pasado Evo Morales había dicho, ustedes pueden comprender cómo nos va a ir, porque más agua entra de Chile a Bolivia que de Bolivia a Chile, ¿no? Como diciendo, no hay nada que discutir aquí, ellos tienen la razón. Pero sí hay una parte hay por cosas, la cual pelear. Claro que sí, claro que sí, por eso digo, ¿no? Entonces hay que verlo también en la manera integral, ¿no? De todo lo que está en juego verdaderamente, y establecer finalmente qué es lo que corresponde cuando existe este tipo de aguas, ¿no? O sea, es un curso de agua. Chile dice que es un sistema que comprende aguas superficiales, que son las que cruzan, sí, y las aguas subterráneas, ¿no? Que están debajo de la tierra, que son un acuífero. Y ayer nuestras autoridades decían que esas aguas discurren, ¿no? Que las aguas de abajo discurren, y no es cierto, ¿no? Las aguas que están por debajo no discurren, son estáticas, ¿no? Son aguas fósiles que han estado ahí miles de años y que afloran a superficie en territorio boliviano, principalmente en territorio boliviano, puede ser que tal vez una parte en Chile. Y lo que no se ha quedado claro es si ese acuífero, ese bofedal que está dentro de la tierra, también está en Chile, ¿no? Si fuese así, obviamente el sistema es de los dos países. Si no, entonces solo tenemos la parte superficial que beneficiaría a Chile. Pero el caudal fuerte, la gran parte del agua está allá abajo, ¿no? Y eso es el territorio boliviano. Ahora, para ir terminando, Andrés, ¿qué institución, qué organización tendría de una vez por todas que definir qué es, de dónde nace, a qué territorio pertenece? Porque mira, llevamos décadas con la misma interrogante. Bueno, obviamente va a ser la Corte, ¿no? Yo supongo, bueno, las partes han presentado sus argumentos en base a estudios que se han hecho, ¿no? Hidrológicos, geológicos, en la zona. Y la Corte obviamente va a considerar ambos argumentos. Supongo que también va a ser un estudio aparte, ¿no? Si es que ya lo ha hecho, no lo ha hecho. Y en base a eso la Corte va a definir qué son, ¿no? Porque lo que demanda Chile dice que este es un sistema de agua que conforma un curso de agua internacional, es decir, aguas compartidas, ¿no? que a los dos les corresponden, y por tanto debe usarse de manera equitativa y razonable, ¿no? Eso, como te digo, no es cierto, no es equitativo, porque Chile utiliza casi el 100% y no es razonable por las razones que te decía. Claro. Entonces, la Corte va a decidir en base a los argumentos de las partes, y vamos a saber finalmente de qué se trata, pero ahora ya tenemos pautas, ¿no? Para saber que efectivamente sí se tratan de aguas compartidas, ¿no? A ver, veremos qué paso llegue a dar en este caso la Cancillería, el mismo gobierno, pero el asunto es que hay que defender lo que es nuestro. Claro que ¿no es cierto? Claro, hay que defender lo que es nuestro y no a primeras... como política de Estado. Exactamente, como algo y no entrar en derrotismo desde un inicio. Sin duda, eso es muy importante. Gracias por haber venido, espero que nos volvamos a reencontrar, porque vamos a seguir hablando del Silala y de otras teorías que hay en torno a esto.